¿Qué tal? Les saludamos en nombre de todo el equipo de profesionales de este canal público de Doñana Comunicación. Llegamos a tiempo de opinión. Últimamente es mucha actualidad política, lo sabemos, y además nos gusta que ustedes estén al tanto de todo este mare magnum de temas, asuntos protagonistas capitales, ¿no?, para nuestro entorno de cercanía y, por supuesto, también para los asuntos que más nos interesan. Hoy tenemos en este programa habitual de los jueves a Francisco Bella, ya como cabeza de lista de Ilusiona. Por tanto, le vamos a dar la enhorabuena al comienzo de la entrevista y, bueno, pues podemos empezar por ahí, precisamente. ¿Cómo fue esa asamblea extraordinaria? ¿Cómo transcurrió? Bueno, ¿qué vibraciones le transmitió? Bueno, pues la verdad es que fue una asamblea muy emotiva, ¿verdad? Porque se ha venido realizando muchísimo trabajo a lo largo de estos meses y ahora, bueno, ha llegado el momento, digamos, uno de los momentos principales, que era elegir el candidato, el cabeza de lista, ¿no? Es un momento importante porque ha habido, bueno, lógicamente que trabajar muchísimo, con muchísima gente y aunando voluntades para realmente llegar a eso. Y a partir de ahora pues se abre una etapa nueva, una etapa pues también llena de amplia ilusión. Hay que configurar la candidatura definitivamente, hay que presentarla también en asamblea, cosa que será la semana que viene, y a partir de ahí pues trabajar con los ciudadanos ya en una nueva etapa. Ya no es preguntarle a los ciudadanos qué es lo que le preocupa, que ya lo hemos recogido en el programa, sino a partir de ahora es intentar participar con ellos en este proyecto colectivo que se llama Ilusiona y que pretende llevar al monte al lugar donde nunca había dejado de estar, ¿no? Bueno, el programa elaborado, la lista. La lista, bueno, pues la lista, decir de ella que va a ser reflejo, evidentemente, de lo que viene siendo Ilusiona. Ilusiona es una plataforma ciudadana donde participan todos los ciudadanos que quieren estar, y ahí va a haber todo tipo de sensibilidades. Es decir, yo creo que va a ser una lista que va a sorprender. Es una lista de gente, como te decía, y de hecho en una buena ocasión, con capacidad, con compromiso, y además todo el mundo es muy buena gente, que yo creo que eso va a configurar y va a dar un aspecto de lista, pues bueno, muy fresca, con gente con ganas muchísimas de comprometerse mucho con Almonte y teniendo como único objetivo sacar al Almonte del lugar donde actualmente se encuentra. Bien, bueno, no sé si ha tenido la oportunidad, nosotros sí lo hemos hecho, ¿no?, de manejar un poco el cálculo de probabilidades de la ley DON. La verdad es que parece que va a haber muchos partidos. El Liza, bueno, caso de no conseguir una mayoría absoluta, lo digo porque ya ha habido incluso algún partido que ha tenido que salir a la palestra a decir que no ha mantenido conversaciones con Ilusiona. Le preguntaría si Ilusiona se ha dirigido ya a algún partido y, bueno, pues caso de faltarle poco para una mayoría, ¿habría algún partido preferido o favorito? Bueno, Ilusiona tiene que esperar, lógicamente, que igual que todos los partidos, que sean los ciudadanos los que decidan. Yo creo que la auténtica decisión aquí es el 26 de mayo, el día de las elecciones, donde los ciudadanos deciden qué es lo que quieren hacer, ¿no? De aquí a entonces nos vamos a dedicar, bueno, a intentar, lógicamente, argumentar el por qué tenemos que ser nosotros y no tienen que ser otros, igual que otros harán lo contrario, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros siempre lo hemos dicho desde el principio, Ilusiona pretende partir de un consenso. ¿Sí? Ilusiona pretende partir de, digamos, la voluntad de mucha gente de distinta ideología, con un objetivo que es sacar al monte del sitio donde está. Eso nos deja, entiendo yo, con más o con menos representación, es decir, con lo que los ciudadanos decidan, en mejor posición que al resto de grupos, porque ya dentro de Ilusiona tenemos consenso. Es decir, yo te lo decía muy ilustrativamente las primeras veces, arreglar un bache no es ni de derecha ni de izquierda, es arreglar un bache. Ilusiona ahora ha recogido el sentimiento de todo un pueblo, de todos los sectores, de todos los empresarios, de las asociaciones, de vecinos que han participado de manera individual, y todo eso lo hemos recopilado en un mismo documento en el que ya estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, yo entiendo que Ilusiona el día después no va a tener ningún problema en llegar a pacto con todo el mundo, sin ningún problema. Sin excepciones. Sin excepciones. Bien. Bueno, comentamos más temas, ya que es posible que muchos vecinos, muchas casas hayan recibido pues esa carta ya firmada por el candidato a la alcaldía. Es el caso, por ejemplo, de un servidor. Comentar y preguntar acerca de cómo están yendo pues esos puerta a puerta y esas reuniones. ¿Qué se está encontrando en la calle? Bueno, pues la verdad es que la respuesta y el run run de la calle, tal y como se dice, es muy favorable, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo estamos consiguiendo, en cierta medida, despertar la ilusión por tener un Almonte distinto, ¿no? Yo creo que un Almonte donde todo esté mucho más organizado, donde tengamos un proyecto y tengamos horizontes, donde realmente podamos estar hablando de cuestiones que nos van a favorecer en el bienestar a todos, de que realmente las cosas importantes no pasan
por los plenos sin que se tengan en cuenta, porque hasta ahora vemos un poco el batiburrillo de lo que existe, si uno dice sí, otro dice que no, y luego al contrario, y luego no sabe muy bien cómo ha sido, pero lo cierto es que es la ciudadanía quien está pagando todo ese tipo de inquietudes, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos trasladando a los ciudadanos que somos una fuerza que quiere beber precisamente de la ilusión de los ciudadanos, y los ciudadanos nos están trasladando a nosotros a través de sus puerta a puerta, de que están encantados de que haya gente con estas inquietudes y sobre todo con la actitud en la que nosotros vamos, que fundamentalmente es de escuchar a los ciudadanos, que realmente le estemos yendo a eso, ¿no? El puerta a puerta que nos estamos realizando está resultando muy positivo, es decir, por los barrios que hemos ido, la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva por parte de los ciudadanos, y nosotros esperamos, bueno, que esta actitud se mantenga de aquí al día 26 de mayo, que lógicamente Ilusiona pueda ser una realidad como proyecto, y que a partir del 27 de mayo pues todo el pueblo de Almonte esté empujando detrás de un proyecto que entendemos que es fundamental para Almonte. Bueno, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar del pueblo de Almonte. Hace unos días estaba aquí la alcaldesa de Almonte y yo le preguntaba, bueno, si casaba bien pues, el hecho de hablar de la ruina, de la situación económica pues penosa del ayuntamiento, y bueno, pues esta política que estamos notando, además es muy palpable, muy visible, si salimos a la calle y vemos cómo se están haciendo obras, se están llevando a cabo pues distintas actuaciones, también se está llevando un proceso de contratación ciertamente frenético en el ayuntamiento. ¿Cómo se valora, por ejemplo, desde Ilusiona ese cambio de tendencia, vamos a llamarlo así? Yo soy de la opinión de que los ciudadanos son ciudadanos maduros, que tienen su propia opinión, que yo creo que el voto hoy, cuando un ciudadano lo echa, es un voto crítico, es decir, la persona sabe perfectamente, vamos muchos años ya en democracia, y evidentemente hay ciertas, digamos, técnicas que se pueden utilizar en un momento dado para intentar convencer a los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, si tú te llevas 4 años sin barrer, aunque barras mucho los 3 últimos días, posiblemente haya gente que diga, no, esto ha cambiado ya absolutamente, pero nadie se lo va a creer, ¿no? Yo creo que son cuestiones tan dispares. Estamos viendo, por ejemplo, se organiza un campeonato de enganches y no se publicita expresamente, nadie sabe que eso va a ocurrir, la sorpresa que la gente se encuentra es que está todo el pueblo cortado un domingo por la mañana y nadie sabe dónde ir, o que es retirar los coches, que no hay ese ambiente que realmente se genera, es decir, recursos que se agotan sin realmente sacarle el provecho que tienen, ¿no? Y luego, por otra parte, pues toda esa explosión, como tú bien dices, de historias que se están haciendo, que se podían haber programado mejor a lo largo de los 4 años, que se podían haber hecho con más programación, con un objetivo. Yo creo que se están haciendo muchísimas cosas sin ton ni son, sin objetivos ninguno, y yo creo que eso la ciudadanía, por lo menos lo que la gente nos dice a nosotros, lo palpa, ¿no? Tú pasas, por ejemplo, ayer por la mañana pasabas por el Chaparrallo, paso todos los días para ir al colegio, y allí había 14 personas trabajando, ¿no? Tú dices, Dios mío de mi alma, si aquí había 1 o 2, cuando más, ahora hay 14, y esto, yo creo que es una sensación extraña que yo creo que convence poco. Yo creo que lo que realmente es importante en un gobierno es que el gobierno sea estable, que el gobierno tenga un programa, que tenga unos proyectos que plantea la gente y que la gente vea que va avanzando poco a poco, y que ese avance además es un avance que repercute en todos, ¿no? Es decir, porque ahora también hay mucha crítica en el pueblo, decir, bueno, pues ahora se contratan a los mismos, se contratan a los otros, la historia que ha sucedido con el tema del forrado de los esornos. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones se hacen, pienso que como muy a salto mata, con mucha rapidez, sin pensar realmente en el sitio donde estamos y el lugar donde estamos, y al final las cosas pues no resultan tan válidas como yo creo que son. No obstante, bueno, quiero decir, ellos están en la institución, están aprovechando los recursos que tiene la institución para hacer estas cosas. No sé si eso va a tener la rentabilidad política que ellos quieren, electoral o no. En cualquier caso serán los ciudadanos los que lo miren. Pero yo creo que los ciudadanos están muy insatisfechos después de 4 años, y esa insatisfacción y ese sentimiento que yo creo que se ha albergado ya prácticamente en el alma de todos los almonteños va a ser muy difícil quitar con unas pinceladas de limpieza y 4 cositas ahora a final de campaña. Comprendo. Bueno, ya que es un político experto y que además ha llevado las riendas del ayuntamiento durante 20 años y con una gestión anterior también, ¿verdad? Preguntarle por la situación económica del ayuntamiento, por lo que le llega, por lo que conoce. ¿En qué situación debe estar las arcas del ayuntamiento? Pues la verdad, yo lo que conozco es un poco lo que se publica y lo que dicen los distintos partidos políticos en los debates que mantienen. Y yo creo que la deuda ha aumentado muchísimo. Es decir, cuando yo dejé el ayuntamiento en el año 2011 estaba aproximadamente en unos 23 millones de euros de deuda, cosa que he trasladado a un presupuesto de 40 millones, pues tampoco supone mucho, pero ahora me dicen que está en torno a 60, 70
no sé exactamente cuáles son las cifras, ¿no? Hablan también últimamente de que se han solicitado un crédito de 14 millones. Yo sé que hay ahora mismo algunas sentencias que han recaído sobre el tema del polígono que se iba a hacer en la carretera rociana, que sobrepasa los 4 millones de euros. Por otro lado, toda la cantidad de no sé cuánto, es decir, deudas con el BBV. Yo creo que hay una situación económica difícil, ¿no? Difícil, y que yo creo que tendría que ser la sensatez de alguien, tendría que poner el pie en pared y decir exactamente cuáles son los números. Yo, si te digo sinceramente, no sé exactamente los números reales, pero sí te puedo decir que la deuda ha aumentado muchísimo a lo largo de estas 2 últimas legislaturas, y la verdad es que la deuda no está en la calle, es decir, que no se puede decir, no, es que se han gastado en hacer un teatro 5 millones de euros y ya está. No, esa deuda no está en la calle, la gente no sabe dónde está la deuda. La deuda yo creo que se ha disipado en una pésima gestión que se ha ido haciendo a lo largo de estos años, y que eso lógicamente en una administración con 400, 500 trabajadores y con la amplitud que tiene el municipio de Almonte, pues desparrama muchísimo dinero de manera inútil, ¿no? Yo creo que si esa deuda, que es cierto, de 60, 70 millones, estuviera ahora mismo en la calle, aquí nadie estaríamos pensando en hacer nada, estaría nuestro mundo encantado, ¿no? Pero la cosa está mal. Entiendo. Bueno, ha hablado precisamente del número de trabajadores, etcétera. Yo le preguntaba concretamente a Rocío Espinosa el pasado día, que bueno, el martes que estuvo aquí, si iba a haber dinero para julio, para las nóminas de julio. Y en ese sentido le pregunto a Francisco Bella, ¿cabe también o cabría, digamos, desde Ilusiona tomar alguna medida drástica con relación, por ejemplo, a la parte del presupuesto que se llevan las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento? Bueno, hay digamos, la nómina del ayuntamiento, la plantilla del ayuntamiento es una plantilla muy consolidada, hay desde luego todo una contratación temporal que ahora se está haciendo, pero que yo me imagino que es temporal, es decir, que está supeditada a 3 meses o 4 meses o 6 meses, que yo creo que es un poco el periodo electoral, pero luego digamos que las aguas vuelven a su cauce, ¿no? Dentro de esa plantilla yo creo que lo que hay que hacer es una reorganización de esa plantilla, ¿no? Hay que motivar a la gente. Yo estoy convencido de que de los trabajadores del ayuntamiento hay muchos de ellos que no están motivados con su trabajo, es decir, que van a trabajar por la mañana y van a disgusto, porque no se sienten a gusto para trabajar. Todo eso es fundamental, es decir, aplicar todo ese tipo de cuestiones nuevas en una plantilla de 450 trabajadores, yo creo que con un buen plan de recursos humanos y con una buena organización daría mucho más de sí, ¿no? Aplicar las nuevas tecnologías. Es decir, yo creo que el ayuntamiento se ha ido quedando un poquito. Yo otro día iba, por ejemplo, a San José de la Rinconada, que es un pueblo con el que me une cierta amistad con la gente de allí y tal, y bueno, esta gente creo que son 60.000 habitantes, o 50 y tantos mil, o 60.000, o así, y en la ventanilla única de atención a la gente no había nadie. Y curiosamente, y tú dices, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Que la gente no tiene interés por hacer nada en el ayuntamiento o nadie atiende? ¿Aquí qué pasa? No, y es que está todo prácticamente informatizado, es decir, que cualquier ciudadano puede pedir un certificado de empadronamiento desde su casa y lo recibe en su casa. Es decir, detrás de la pantalla que había allí sí había gente trabajando, lógicamente, pero estaban trabajando en cuestiones mucho más. Yo creo que ese tipo de cosas aquí no se ha avanzado, nadie ha dicho, bueno, en un momento dado vamos a solucionar esto, vamos a facilitar a la gente las cosas. Aquí alguien que vaya a pedir un certificado de empadronamiento o cualquier otro para el tema del INE o del SAE y tal, pues tiene que ir al SAE, tiene que ir al ayuntamiento, luego tiene que resolverlo 3 días, luego tiene que volver. Todo eso sería evitable. Eso lo tienen que hacer los trabajadores del ayuntamiento, lógicamente, pero lo tienen que hacer con medios, con organización, con nuevo software, es decir, con toda una... Yo creo que eso es básico, más que intentar hacer una reestructuración en cuanto a números, ¿no? Que evidentemente son 3 núcleos de población, vamos a necesitar, y todos ellos estarían justificados haciendo nuevas cosas, ¿no? Y dando nuevos servicios a los ciudadanos, que eso es mucho lo que se puede prestar. Por ejemplo, ahí en San José, en cualquier lugar del ayuntamiento, un polideportivo, una oficina, no sé cuánto, tú puedes tramitar cualquier cosa. Es decir, es una ventanilla única que tienes prácticamente en todo sitio. Aquí todavía hay mucha gente de Matalascañas que tiene que seguir viniendo y hacer 30 kilómetros para resolver un papel aquí, no hacerlo allí, ¿no? Comprendo. Parece que esas cosas se han quedado un poco anquilosadas ahí en el tiempo, ¿no? También le preguntaba esto porque, bueno, no sé si le llega a los oídos del candidato por Ilusiones con quien estamos hablando, Francisco Bella, pero sí es verdad, probablemente sea a espaldas de él, pero muchas personas dicen, uy, como entre Paco. Bueno, y si Paco entra... Bueno, y Paco entra, pasará lo mismo, ha pasado siempre con Paco. Paco, yo creo que soy una persona cercana, en mi despacho ha entrado siempre cualquier trabajador del ayuntamiento a proponerme cualquier cosa o a plantearme cualquier historia, y si entra Paco esa situación se va a dar. Yo creo que el ayuntamiento se va a volver a abrir, es decir, el ayuntamiento no estará cerrado a las 3 de la tarde, un guardia de seguridad en la puerta. El ayuntamiento tendrá que estar abierto para que los ciudadanos puedan estar en él, y los ciudadanos van a tener su voz y su alma dentro, como siempre ha sido. Es decir, yo no conozco todavía a nadie del que me haya encontrado y me ha dicho, bueno, porque esto a mí no me recibiste nunca.
Yo recibía a la gente máximo, mínimo tiempo que pudiera, una semana estaba la gente hablando con el alcalde, ¿de qué? De lo que fuese, de un proyecto muy importante o de un recibo de contribución o de una situación que anímicamente le provocaba una situación de ansiedad a un ciudadano y que necesitaba hablar con la institución. Bueno, pues para eso también estamos y para eso estaríamos de nuevo. Es decir, yo creo que en eso no iba a pasar y mucha gente me lo dice en la calle, mucha gente me dice, bueno, tío, teníamos problemas, sabíamos que te podíamos ir a ver en cualquier momento, en cualquier momento te podían atender. Ahora cuesta trabajo que te atiendan, es decir, vas muchas veces a pedir una cita formalmente al ayuntamiento y no te la dan para antes de 3 meses, antes de 4 meses. De eso también hay mucho en la calle y yo creo que también es muy bueno que se sepa, ¿no? Y que se conozca, ¿no? Comprendo. Bueno, hay un tema que sigue coleando, vamos a incluirlo ya que además estamos dialogando con Francisco Bella. Él ha mencionado el tema de las flores, también entró en redes sociales a precisamente comentar pues, esas bases, lo ha hecho todo el mundo y en la televisión también. Nada sí, más que falta usted. Está claro. ¿Cuál es su visión? Sí, no, yo creo que de lo ocurrido, ¿verdad? La verdad es que, bueno, yo creo que he visto después alguna explicación que han dado por parte del equipo de gobierno, y entonces decir, no, es que los 6 euros se cobraban antes, no sé cuánto, y a continuación decía, es que la gente no se entera, no sé qué. Yo, a mí eso me parecía extremadamente grave, lo digo de verdad, porque yo creo que quien no se entera realmente son ellos, ¿no?, de lo que están haciendo. Es decir, en el año 2005, en el año 2012, tanto en uno como otro se hizo un sorteo. Es decir, la ley sería la que fuese, pero al final se hizo un sorteo intentando, lógicamente, que todo el mundo tuviera cabida y de común acuerdo. Es decir, que la ley está muy clara cómo hay que hacer las cosas, pero si estamos todos de acuerdo en hacerlo de una determinada manera no hay ningún problema. El problema es cuando alguien pretende, digamos, utilizar incluso la ley para meter a quien yo quiera y no a otro. Eso plantea unos problemas. Pero hay cuestiones, como digo, que son tan evidentes como el tema de la tasa. Yo no sé si la tasa se cobró en el 2005, no se llegó a cobrar, la verdad es que no lo sé, en el 2012, pero las circunstancias eran distintas. Es decir, en el 2005 había renta en Almonte, de un escayolista cobraba 3.000 euros al mes, 6 euros no era nada. Hoy 6 euros para una familia que trabaja en el campo, una persona que trabaje y eche 38 euros una peonada, es mucho dinero. Entonces lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que hago yo en el momento en que me toca decidir, no qué hizo quién en otro momento, ¿no? Entonces yo creo que en este tema se ha montado un lío que no se tendría que haber montado. Yo creo que siempre es mucho más fácil gestionar si la gente está muy contenta de trabajar en los temas de Venida de la Virgen, y eso genera una inquietud y una actitud muy positiva de todos los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso, pues ahora mismo me veía una mujer el otro día y me decía, Paco, bueno, yo de buenos días, te estoy haciendo un máster. Digo, ¿y un máster? ¿Eso qué es? Dice, no, es que me exigen una titulación para hacer flores y tal. Y lo decía un poco en plan con sorna también, porque la verdad es que yo creo que la cosa se ha sacado de quicio y de contexto, ¿no? Y eso es responsabilidad exclusiva del equipo de gobierno, eso está clarísimo. Es decir, que eso lo han hecho ellos y el pueblo ha respondido. Luego han intentado desviar un poco el tema y decir, no, es que los otros también. Bueno, usted ha tomado una decisión y el pueblo le ha respondido a una determinada decisión. Usted tiene que responderle al pueblo, no tiene que responderle a los otros. Pero bueno. Bien, bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, que somos muy cotillas con todo lo que se publica en Facebook y por supuesto lo trasladamos a todos nuestros telespectadores, también, como no, la información de los partidos políticos locales. Ilusiona, por ejemplo, me apetece muy mucho preguntarle por el uso que se está dando por infraestructuras como el Museo de la Villa o como la Pinacoteca, y también el no uso de otras instalaciones como el Parque Dunar o el Museo Histórico Religioso. ¿Qué opinión le merece tanto la puesta en carga de uno como la no puesta en carga de otros? Yo creo que tanto una actitud como la otra da la razón a Ilusiona, o da la razón a las políticas que yo inicié. Es decir, ahora vamos a ver cómo en los programas electorales todos los partidos van a decir, pues vamos a promocionar los activos turísticos para que Almonte sea un municipio turístico. El otro día vamos a crear un foro de turismo, unos decían que sí, otros decían que no. Todo el mundo va a hablar de turismo. Bien, un museo histórico religioso del Rocío es un activo turístico como la copa de un pino. El museo de cetáceos era un activo turístico como la copa de un pino. La Pinacoteca es un activo turístico como la copa de un pino. Yo digo, ¿por qué tantas copas de pino la hemos tirado abajo y la hemos dejado tantos años abandonada? Porque eso no sirve, eso no sé cuánto. Ahora llega una época electoral y la revitalizamos. ¿Qué quiero decir? ¿Me va a quitar usted la razón o me la va a dar? En cualquier caso, entiendo que están dándole la razón a la actitud que teníamos antes. Almonte tenía un capital, desde el punto de vista de activos turísticos, impresionante, que da pena verlo. Es decir, tú entras en el Museo Histórico del Rocío y empiezas a llorar automáticamente.
Es que yo creo que cualquier persona, esos son imágenes que te alteran la sensibilidad más bruta que puedas tener, porque son tremendos. Es decir, cómo has tirado todo un patrimonio, lo has dejado ahí desconsiderado. O si entras en los cetáceos, está todo abandonado. Por otro lado, que se vayan recuperando me parece estupendo, estupendo. Nos empiezan a dar la razón de que realmente aquello lo habíamos hecho bien. Si aquello es bueno ahora, 3 meses antes de unas elecciones, quiere decir que también era bueno hace 7, 8 años cuando se hicieron, fuera o no fueran unas elecciones, porque Almonte lo tenía. Entonces, yo creo que tanto en una parte como en la otra, al final la razón viene a ser lo mismo. Es lo que te decía. Yo creo que en Ilusión ahora mismo se empiezan a compaginar y a verse esas actitudes de gente que piensan en común y que, oye, lo que es bueno, y tener un museo de cetáceos que no lo hay en toda España y que lo tienes tú y que vale 6 millones de euros abierto y con las luces encendidas, pues que te diga, es un activo. Ahora, hace 7 años y dentro de 8 también lo será. Entiendo. Bueno, convénzame de una reflexión. Si Almonte llegó hasta donde llegó, con gobiernos presididos por Francisco Bella en el PSOE, en las que el PSOE también estaba en la administración autonómica y general, bueno, en una situación como la de ahora, imaginémoslo en la alcaldía, ya las puertas no se abrirán en la misma medida. O no se cerrarán. Porque a ver, explíquemelo. Claro, porque cuando uno es leal a un partido político, evidentemente tú lo que dices es lo que te beneficia al partido. Pero hay muchísimas cosas en las que no te beneficia. Ni al PSOE, ni al PP, ni a nadie. Es decir, la opinión que pueda tener un dirigente local en Almonte algunas veces va a coincidir con el dirigente suyo que está en Huelva y está en Sevilla y otras veces no. ¿Vale? Por ejemplo, se va a montar una feria ahora en el Rocío, el 3er año que se hace, pero se ha eliminado Fitur. ¿Por qué? Porque en Fitur, el patronato de turismo decía, no, aquí hay que llevar una imagen de conjunto, y la imagen de conjunto ha supuesto que Doñana vaya al lado de Berrocal y que vaya al lado del estero de Domingo Rubio, que es un charquito que tenemos aquí en Palo, y ahí en el mismo mostrador lo compartimos. Y a cambio, pues te voy a montar una feria, no sé qué. Quiero decir, muchas veces los objetivos no coinciden. Almonte tiene que tener presencia propia en las ferias internacionales de turismo porque tiene unas marcas que son espectaculares. Doñana y el Rocío no la tiene nadie y Almonte la tiene de lleno. Entonces, cuando tú defiendes ese tipo de cuestiones, bueno, pues el partido te podrá estar contigo o no. En un caso o en otro te beneficia. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues que si Ilusiona está, Ilusiona va a defender al pueblo de Almonte. Esté quien esté. Y evidentemente, si está PP en Andalucía, si está PSOE en Madrid o está PP en Madrid, al final nosotros vamos a defender el pueblo de Almonte. Es decir, lo que no puede consentirse es que se estén dando las paradojas que actualmente se están dando. Es decir, que haya una política avalada por la Junta de Andalucía, por el Estado de España, donde lo que se está haciendo es quitando el puente de la Canariega para lo del tema de la arena, y al mismo tiempo pues tengamos, la arena nos está entrando por el arroyo del partido y nadie haga nada, porque nadie se quiere enfrentar a la Unión Europea. Es decir, le usted que esto forma parte de sus políticas, que usted que ha dicho que se arranquen los viñedos y que no sé cuántas historias se hagan. Bueno, pues habrá alguien que decírselo. Almonte lo tiene que decir, Almonte tiene que tomar protagonismo. Nosotros tenemos que empezar a ser dueños de nuestro propio territorio, decididamente. Es que íbamos en ese camino. Y muchas veces, como digo, no nos dejaban. Pero ahora tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo con independencia de quien esté. Entonces, va a haber cosas que nos va a costar mucho trabajo, porque otras veces también es verdad que el hecho de que esté un partido también te puede favorecer. Tú tienes una cosa y te lo mandan y te lo hacen. Pero pensemos en Almonte. Es decir, Almonte, ¿qué es lo que necesita ahora mismo? Mira, Almonte necesita tener un tránsito seguro con Sanlúcar. Almonte necesita tener una carretera de Almonte, Rocío, Matalascaña que no sea lo que es, sino que sea una cosa en condiciones. Almonte necesita que su plan de ordenación de agua esté resuelto, pero inmediatamente y antes que el de mover y el de Palo y el de no sé dónde, porque Doñana somos nosotros. Almonte necesita al mismo tiempo que Doñana deje definitivamente de convertirse en un arma arrojadiza contra los propios almonteños. El otro día veíamos como los que ponen una cancela en Manecorro, cortando allí una vía pecuaria, pero bueno, ¿esto de qué va? Y nadie ha dicho nada, la ponen, la quitan, y aquí no pintamos nosotros nada, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cuestiones las tenemos que recuperar, y si las queremos recuperar, las tenemos que hacer con el espíritu de Almonte. Y yo creo que ahora mismo se ha demostrado que a lo largo de estas 2 últimas legislaturas lo que hay es desorganización. Mucha desorganización. Unos porque querían meterme a mí en la cárcel y hacer no sé cuántas historias, y estos que han llegado porque iban y se le han ido a la legislatura y se han quedado en más de lo mismo. La opción que tiene la gente el día 26 de mayo es muy clara: o elige ese cacao que tenemos montado y lo continuamos unos años más, o optamos por cuando las cosas iban bien, que ya está, es un valor que está más que demostrado, que se están haciendo las cosas y que se pueden hacer. Y además ahora pues se ha propiciado la unión de todo el mundo
para llevar a cabo eso. Digo que las listas van a ser muy significativas porque las listas, yo creo que todos los almonteños se van a sentir reflejados. Y eso es muy importante, que tú te veas reflejado en la gente que pretenden dirigir el municipio. Bueno, déjeme algo para más adelante. Venga. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Hemos hablado con Francisco Bella a propósito de que ya es cabeza de lista de Ilusiona para las próximas elecciones municipales, aunque hemos tenido la oportunidad de repasar muchos aspectos de la actualidad, de las noticias que ustedes pueden seguir aquí también en su televisión pública y, como no, de los asuntos que nos parecen más interesantes, los que tienen más que ver con nosotros. Será una próxima ocasión y será muy pronto. Muchas gracias. A vosotros.